una dinámica interesante propuesta por Juan, de que los moderadores también nos convertamos en algún momento presentando algunos puntos importantes sobre el periodo y en este caso sobre 2025, de tal manera que empecemos el diálogo planteando los moderadores algunos temas que consideramos importantes para enmarcar y para tratar de explicar la invitación y la selección de las temáticas. Y bueno, me voy a tomar muy pocos minutos realmente. Yo lo que pensaría es que el nacimiento de lo que actualmente llamamos México, pues se enmarca en el tema general, efectivamente, del seminario, que son las guerras internacionales. Enmarcar 2025 siempre tenemos que empezar no como lo hacía el nacionalismo en 1810, sino realmente con una guerra internacional, en este caso la monarquía española y Francia, que fue la invasión de 1808. Allí hay un debate especialmente interesante que se viene arrastrando desde el 1990, con ese muy famoso artículo, y aquí está Clemón, del profesor François Xavier Guerra, que llamaba que 1808 era realmente la entrada a los procesos de independencia en la América española. Y empieza efectivamente con una guerra internacional, en este caso una invasión a España, donde todos los elementos de un sistema político, legitimidad, falta, por primera vez, como le decía muy bien el profesor Guerra, falta de un rey, que es la cabeza evidente, central de legitimidad y funcionamiento, pues cae. Entonces, 1808, efectivamente, en ese sentido, es un revulsivo para toda Hispanoamérica. Ya específicamente para México, yo destacaría para 1810, es efectivamente, ayer lo exponía de manera comparada Javier, tres momentos especialmente importantes de la historia del siglo XIX y XX. Sin duda, 1810 es la entrada al siglo XIX mexicano. Empieza efectivamente con un grito masivo y empieza también con elementos centrales. Y una frase que se debate mucho, y lo decía también Javier ayer, ¿cuál es el impacto de las guerras en términos de corto, mediano y largo plazo? En el caso de México, sin duda, la guerra, no nada más las luchas insurgentes, no nada la lucha de la movilización de fuerzas militares, sino también en sí mismo las consecuencias de una guerra terribles, importantes, matanzas, crisis económicas, pero también desde el punto de vista político marca sin duda un cambio en la historia de México en términos de el antiguo régimen y lo que va a venir después, que es el orden liberal. La guerra también, como decía bien una vez Clausewitz, no nada más es la guerra, la política por otros medios, la política es la guerra por otros medios, sino la guerra también es la política por otros medios. En ese sentido, yo rescataría, y está muy relacionado con 2025, tres fenómenos. Un primer fenómeno es que ahí realmente se gesta el federalismo mexicano. Hay una atomización regional impresionante, las élites locales, las élites políticas y económicas son las que toman el control y son los que organizan los principales contingentes armados, y en ese sentido hay una destructuración importante de todo el virreinato. Hay que saber, y por comparación, que el virreinato de la Nueva España, al contrario de Perú, la única caja matriz, por ejemplo, y es un dato fundamental de la Real Hacienda, la única caja es la Ciudad de México. En la Ciudad de México está la caja matriz de la Hacienda, la única casa de moneda y también consulados, etcétera. Es decir, hay una centralización política especialmente importante. Y en ese sentido, la guerra lo que hace es descentralizar, para dar un nombre muy rápido, a la Nueva España. En ese momento, la guerra en ese sentido, la guerra interna, la guerra civil, pues empieza a ser un elemento desestructurador de esa organización política muy centralizada y sobre todo después de la guerra de independencia. También se da en ese momento que va a marcar los años de 2025, también se da un fenómeno que es novedoso, que es la formación de las fuerzas militares que van a marcar pues todo el siglo XIX y ya no digamos los años de 2025.
Antes, lo sabemos muy bien por estudios clásicos, Carmen Velázquez, muchas gentes, el propio aquí Juan Ortiz, planteaban que la Nueva España no tenía una fuerza militar permanente, sino eran milicias provinciales y muchas veces, como decía Humboldt, sus capitanes eran comerciantes. No sé si se acuerdan la imagen que tiene Humboldt cuando llega a Querétaro y de repente sale un comerciante lleno de insignias militares y dice, ¿usted quién es? Pues sí, soy el capitán de milicias y pues realmente lo que habla es que no hay una fuerza militar más que permanente, muy localizada. Pues la guerra de independencia sí crea un ejército, o al menos una fuerza militar especialmente importante, que es la que va a marcar generacionalmente Santa Anna, todos, pues por lo menos hasta 1847. Pero se dan estos dos fenómenos especialmente importantes a lo largo de la historia del siglo XIX, un regionalismo muchas veces muy, lo vamos a ver, muy violento, con enfrentamientos muy seguidos con el gobierno nacional y con movilizaciones de ejército. Bueno, llega 1820, está el establecimiento de la Constitución de Cádiz, pero al año siguiente, al año 6 meses, pues Iturbide entra a la Ciudad de México el 27 de octubre de 1821. Más allá del hecho importante de la entrada de Iturbide a la Ciudad de México, es la manera que llega a la Ciudad de México y establece la independencia de México. Sabemos muy bien, y eso es parte, ahí sí, del genio, después fue medio tonto, pero del genio de Iturbide, de cómo reunir, hacer alianzas regionales a través de militares, no nada más insurgentes, pero sobre todo realistas, que van a cada provincia a hacer alianzas con los que realmente estaban marcando en ese momento y lo seguirían marcando la historia política, las élites regionales. Entonces, hay un movimiento desde afuera hacia el centro, pero habla también de la posibilidad de cómo se van articulando las alianzas, y aquí es lo que viene con las fuerzas militares, que son los que están controlando. Está la famosa frase de Lucas Alamán, que cuando se va a Calleja hay 3 virreyes. 2 virreyes por lo menos. Uno es Apodaca, pero también en el norte está, ¿cómo se llama? Arredondo. Es decir, hay una regionalización en principio de las fuerzas militares con las milicias irregulares que se dan, tienen muchos nombres, cada pueblo debe de tener su milicia y también ahí es donde se forman este conjunto de militares que van a marcar la historia política de México. Bueno, lo sabemos, el contexto internacional para 21 después de la independencia, las cortes no reconocen la independencia de México, hay una independencia no pactada en ese sentido. También hay que considerar que después de 1815, después de la caída de Napoleón, pues está la Santa Alianza. La Santa Alianza que tiene relaciones muy problemáticas con Gran Bretaña sobre todo, pero donde Fernando VII está viendo ahí las posibilidades también de tener un apoyo para invadir las antiguas posesiones de la corona en América. Entonces, si ven, y el otro muy importante, pues es la relación con el Vaticano. Sí tenemos que tener muy claro cómo el Vaticano tiene un papel fundamental, no nada más la Santa Alianza, sino el Vaticano va a ser una presencia internacional hasta que se funda el concordato con México, pero va a estar siempre presente esa idea de que Vaticano no es un aliado internacional y va a ser presente. Está el reconocimiento, sí, de la Gran Bretaña y de Estados Unidos, eso le da a nivel internacional a México pues una posición de fuerza frente, y ahí viene la palabra, la posible invasión de España a su antigua posesión. Cuba, en primer lugar, ya lo sabían, el papel estratégico, todo el Caribe, y además, y ahí viene el otro sentido, pues las posibilidades también de una invasión a el principal virreinato de la Nueva España. 1823, otro elemento fundamental. A veces nos hemos acostumbrado tanto a pensar que de los 200 años que llevamos de vida de independencia, pues desde 2021 hasta 2025, pues cerca de 203 años, de esos 203 años, cerca de 190 han sido federalismo.
Pero origen no fue destino. Había muchas posibilidades que en 1823, después de la caída de Iturbide, hubiera una guerra civil. Hay que recordar siempre que hay 3 estados, acaba de salir un libro muy bueno sobre federalismo radical, como se llama en ese momento, Oaxaca, Jalisco, Yucatán, que plantean después del plan de Casamata, en febrero de 1823, plantean la necesidad de acelerar la posición que ellos veían muy ambigua del gobierno general, realmente el triunvirato, de que no quería necesariamente un federalismo. Bueno, se establecen ellos sus congresos, sobre todo uno de ellos establece un congreso, Yucatán, su congreso constituyente da por hecho, sin esperar ninguna resolución del Congreso Nacional, es más, lo desconocen, pero también el que se restablece tampoco. Pero el punto central, aparte de esta conflictividad, si uno ve la correspondencia de Lucas Alamán está muy presente de que se puede deshacer este país, ¿no? Está Centroamérica también muy presente en ese momento, el caso de Chiapas, por supuesto. Pero lo que quiero llamar la atención es que el ejército se convierte en una fuerza política fundamental. Bueno, manda el triunvirato a un ejército tanto a Jalisco como a Oaxaca. Y este punto es importante porque habla, y ese es el sentido de estas primeras palabras iniciales, del contexto que estamos. 1808, la guerra de independencia, sí, la independencia la guerra civil, la independencia de México y el establecimiento del federalismo. Estamos pues frente a unos contextos internacionales, pero también nacionales, muy propicios para que se pudiera convertir en lo que temían todos los actores, que era una invasión española. Bueno, pues estas son palabras iniciales solo para tener un contexto amplio de este 2025. ¿Por qué 2025? Y aquí sí es un elemento central, porque hay un nuevo replanteamiento de las relaciones después de la guerra, replanteamientos entre regiones, replanteamientos entre el gobierno nacional, posibilidades de invasión, guerras diplomáticas muy importantes, no reconocimiento y también amenazas continuas. Y cerramos en 1825 por obvias razones, después de de rescatar o retomar, no sé cómo decirlo, Juan, pues San Juan de Ulúa. Ahí realmente lo ha planteado Juan, yo no estoy tan de acuerdo con él, que realmente ahí termina el proceso de independencia. Al menos termina, sí, eso sí, las posibilidades de que hubiera de manera inmediata una invasión. Pero si ven el nacimiento, no me gusta esa palabrita, el origen, los primeros procesos políticos de 2025, estamos frente a un país que tiene problemas internos muy fuertes, un federalismo muy agresivo por parte de las regiones, lo ha dicho varias personas, pero sobre todo el profesor Camañana, y un federalismo confederalista, donde se considera a un gobierno nacional mínimo, que casi debería ser casi de relaciones exteriores y de gobernación. Entonces estamos un gobierno cuestionado, un gobierno que tiene problemas muy serios de movilización y donde dentro del ejército, si bien hay uno, no estamos hablando de un grupo de militares muy cohesionados en caso de que hubiera una invasión. Lo sabemos, la invasión de 1829, pues realmente lo que ayudó a que no entrara el ejército de Barradas, pues es el famoso huracán, si no hubiera habido una invasión. Pero habla pues de una fragilidad institucional interna, de un contexto internacional especialmente complicado, donde hay claramente, México está en una lucha internacional entre Gran Bretaña y la Santa Alianza, obviamente con las presiones de Fernando VII. Bueno, presento rápidamente ahora sí a mis dos colegas que están que van a exponer sus participaciones. Empiezo con Clemente Thibault, profesor de la Escuela de Altos Estudios de París. Está actualmente él desarrollando desde hace buen tiempo, me ayudarás mejor, Clemón, sobre las revoluciones, el Atlántico revolucionario y Hispanoamérica.
Yo creo que esa es una línea de investigación especialmente fructífera. Qué bueno que nos acompañas ahora. Y recuerdo su libro, pues el más muy citado, muy de referencia obligada para todos que trabajamos fuerzas militares, que es Repúblicas en Armas, Ejércitos Bolivarianos. Pues muchas gracias, Clemón. Y también presento, por desgracia, también a Manuel Chus, pues lo presento amigo, colega, querido amigo, se lo digo en público. Él ha trabajado también desde España, ha tenido una visión general sobre los procesos hispanoamericanos. Ha tenido la posibilidad de ser una referencia, sí, con su primer libro sobre las Cortes de Cádiz, pero después de ese libro ha tenido ya alimentado una carrera académica, tanto como editor de colecciones muy importantes, Colección América en la Llame, ahora Silex América Ultramar, donde ha sido un receptáculo, y ese creo que es la palabra, no nada más de historias específicas sobre el siglo XIX de cada país, sino también de regiones. Uno puede ver en Silex las distintas temáticas que se han publicado, las posibilidades de hacer historias comparadas y considerar a Hispanoamérica como un elemento central en desarrollo de este siglo XIX. Pues, sin más, le doy la palabra, no me acuerdo, creo que empieza Clemón. ¿Me toca hacer la ponencia? Sí, te toca hacer la ponencia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, realmente es un honor estar aquí y me siento feliz, ¿no?, de estar de nuevo en México después de 25 años. La última vez fue en el 2000 con la invitación del doctor Juan Ortiz también. Y voy a hacer una presentación, redacté, digamos, mis notas, lo siento, entonces voy a leer una parte de ellos, tomando un poco de distancia frente, digamos, a la historia de México para explicar desde el punto de vista francés un poco la reorientación imperial que se produce en los años 1820, tanto en Francia como en Inglaterra, para explicar el porqué de la intervención de 1838 y después de la intervención de 1872. Entonces, en las Américas, el periodo que arranca con la independencia de Haití y las emancipaciones iberoamericanas acompaña un periodo crucial de crisis y de mutación del colonialismo europeo y una reformulación de sus políticas de expansión imperial. Este cambio tiene algo de paradójico, ya que se produce cuando los principales imperios coloniales de Europa Occidental, Gran Bretaña, Francia, España y Portugal, se enfrentan a una crisis terrible y la pérdida de buena parte de sus colonias en las Américas. Esta crisis del colonialismo europeo provoca en realidad profundas transformaciones, no solo en la relación de la Europa imperial con el mundo, sino a nivel global. Y recuerdo la obra del Abad de Prat, que fue muy leído en ese momento, ¿no? Sobre todo sus trabajos sobre como las tres colonias, que predecía la pérdida de todas las colonias como un hecho casi que natural. Eso va a cambiar un poco tanto la comprensión como las prácticas del imperialismo europeo en ese momento. Podemos definir entonces un meridiano imperial que abarca el periodo que va del ocaso de la colonización europea en las Américas al surgimiento de una nueva secuencia de conquistas imperialistas centrada en África y Asia a partir de la década de 1860. Este giro hacia el este del imperialismo europeo, este move to the east, para parafrasear el historiador británico Christopher Bailey, no fue solo un fenómeno geográfico, también implicó un cambio en la naturaleza de las políticas imperiales, y con esa expresión me refiero tanto a la acción de los actores públicos como a la de los actores privados, ya que esa transmutación del imperialismo fue de la mano con la transformación progresiva del capitalismo mercantil bajo el efecto de la industrialización. El imperio, en efecto, como forma política, no es solo un tipo de soberanía y gobierno de la diferencia por la diferencia, para parafrasear a Jane Burbank y Fred Cooper, representa también una palanca de transformación del mundo.
Es esta transformación la que quiero señalar aquí para abordar las relaciones entre la Francia post-revolucionaria después de Napoleón e Hispanoamérica independiente. La crisis del colonialismo europeo en las Américas, especialmente durante las revoluciones de independencia, fue, a mi modo de ver, el laboratorio para diseñar e implementar, sin éxito por parte de Francia, menos mal para México, políticas imperiales de nuevo cuño. Esta reorientación imperial, después de las guerras napoleónicas, moviliza actores y repertorios progresistas, en particular toda la reflexión desarrollada en los círculos abolicionistas en torno a la regeneración y a la explotación del espacio colonial intertropical después de la caída esperada del sistema esclavista. Esta es la tesis que, podría defender aquí a partir del ejemplo de la reorientación imperial francesa en Hispanoamérica a partir de la exploración que hice de los fondos consulares franceses del archivo diplomático conservado en Nantes. Entonces hay como 3 puntos que quisiera desarrollar para tratar de pensar, digamos, esta reorientación, esta reformulación del imperialismo, del papel, digamos, de las antiguas metrópolis en el mundo y con respecto a sus antiguas colonias, a partir del caso francés, a partir de un pequeño ensayo de historia intelectual en torno a lo que se llamó durante la Revolución Francesa y durante el Directorio 1794-1799, la nueva colonización. Porque en realidad la palabra de colonización y el verbo colonizar son palabras nuevas que surgen realmente en ese momento y que van a entrar en los diccionarios español, francés, inglés en la década de los años 20 y 30. ¿Cómo? Porque la colonización aparece, digamos, como una política, al principio, antiimperialista, como un remedio al sistema antiguo del imperialismo moderno que arrancó desde Colón y que se manifestó bajo la forma del sistema esclavista. Entonces hay como 3 críticas que se van a desarrollar y que van a informar este sistema de nueva colonización que fue el sistema, digamos, una política oficial del Directorio francés entre 1795 y 1799 y que va a tener como mucho impacto después de la caída de Napoleón y que nos permite pensar lo que está pasando, digamos, en la transformación de las representaciones y también de las herramientas y de las metas del imperialismo europeo entre, digamos, los años 1790 y los años 1830. Hay como una triple crítica que se le hace a lo que, por ejemplo, el abad Raynal, en su Historia de las 2 Indias, que fue muy famoso y sobre todo con las correcciones que Diderot hizo a ese trabajo en la edición de 1780, es una triple crítica, y una crítica primero a la conquista, es una condena de la conquista territorial. Entonces el abate de Prat, y luego que tuvo muchísimo calado en los trabajos después de los intelectuales, tantos liberales, republicanos y socialistas, una condena de la conquista, pero que no impide, digamos, que no anula totalmente la legitimidad de una colonización y de una colonización agraria, siempre y cuando, es lo que dice el abad de Prat, se trata de colonizar y de valorar, de fomentar la agricultura en zonas que no son apropiadas, espacios sin soberanía. Y ahí vemos que las Américas constituyen a ojos, digamos, de estos intelectuales y luego a ojos de los promotores de la colonización nueva, las Américas constituyen una especie de laboratorio porque, según ellos, por supuesto, hay muchas tierras vacantes, desde América del Norte hasta Patagonia, que de pronto algunos colonos libres europeos podrían
cultivar para reemplazar a la economía esclavista. Y por eso el rechazo a la conquista es un poco paradójico, porque va a ser como el comienzo de una reflexión sobre el nuevo imperialismo, es una de las críticas muy importantes. La segunda crítica, que es como más que todos ustedes conocen, es la crítica al mercantilismo. El mercantilismo bajo con los argumentos de Adam Smith y de los liberales, etcétera, por supuesto, se condena porque es un sistema económico que no funcionaría. Entonces, pregonan todos el comercio libre, entonces bajo la forma de un mercantilismo que puede ser matizado o puede ser un comercio libre a secas. Así que el sistema de colonización nuevo se funda tanto en el rechazo de la conquista como también en, la valoración del comercio libre entre naciones independientes. Y por supuesto, el tercer tema muy importante es la condena de la esclavitud. Hay como liberales, republicanos en Francia, en Inglaterra, que van a condenar la esclavitud como un sistema de degeneración de las sociedades. Y entonces se produce, digamos, y esta condena de la esclavitud va de la mano con el surgimiento paulatino en Europa de la cuestión social. Y este sistema de colonización nueva aparece como una forma de solucionar el incipiente problema de la cuestión social, eso es decir, como la pauperización de los obreros, artesanos, con el arranque de la industrialización, por supuesto, y la crisis frumentaria y rural que se produce en Europa. Se trataría de mandar las poblaciones supernumerarias, no sé si se dice en castellano, o sea, numerosas de Europa, para colonizar otros territorios no apropiados en las Américas, por ejemplo. Pero ese sistema de colonización contempla también la posibilidad de mandar a los esclavos libertos a África para también colonizar, cultivar y civilizar, entre comillas, este continente. Así que se ve que es como toda una reflexión que va a tomar varias formas, pero que va a circular en los círculos abolicionistas, en la Sociedad de los Amigos de los Hombres, por ejemplo. Después de 1815, estos personajes que participaron en la Revolución Francesa están, por supuesto, inconformes con el gobierno de la Restauración, se van a involucrar, digamos, en tentativas más concretas de nueva colonización y van a actuar, digamos, para implementar este sistema. Entonces, lo que pasa también después de 1815, lo que me parece interesante, es que se produce un gran debate sobre, digamos, una tensión entre, por una parte, en Francia, la continuación del viejo sistema colonial e imperial, y lo que pasa en Francia es que el país perdió buena parte de sus colonias, sobre todo Haití, que fue la perla de las Antillas. Entonces, este debate no es un debate entre intelectuales, es un debate de intereses que va a movilizar, por ejemplo, las burguesías mercantiles de los puertos atlánticos, completamente huérfanas, digamos, de estas antiguas colonias y que están buscando nuevas maneras de fomentar su comercio. Entonces, la pregunta es si hay que continuar con el viejo colonialismo o hay que entablar, digamos, comunicaciones con los nuevos gobiernos y fomentar el comercio libre y mandar colonos, pero sin conquista, a estas nuevas repúblicas. Y en ese caso, a partir de 1823, con la invasión de Francia a España, con la caída de los liberales españoles, la Hispanoamérica se vuelve un destino pero muy interesante y muy importante. Y por otra parte, entonces, liberales,
republicanos opositores dicen que el sistema de nueva colonización debe orientarse hacia Hispanoamérica, y así se hace un poco la conexión entre una política imperial del gobierno y, digamos, iniciativas más privadas que van a tomar la forma, por ejemplo, de la colonización de Coatzacoalcos, aquí muy cerca, o de colonias de personas que son agricultores, artesanos, pero muchos de ellos eran opositores del régimen de la Restauración, como el hijo de Brissot, que fue el jefe de los girondinos que llegó a Coatzacoalcos. Entonces, ese momento, 1823, 1825, me parece súper importante porque es el momento de la enunciación del discurso de Monroe, que se va a volver luego la doctrina de Monroe, que contrapone una América republicana a una Europa monárquica, imperialista y colonialista. Pero más allá de eso, de esta contraposición que me parece demasiado sencilla, lo que pasa también es un hecho muy importante que permite revelar las tensiones en las políticas imperiales de Francia en ese momento y de otras potencias, es el reconocimiento de Haití por parte de Francia en 1825. Ese reconocimiento de Haití, que es como un hecho bastante importante, es también, por supuesto, que se arranca con una indemnización de 150 millones de francos oros que Haití tuvo que pagar durante décadas y décadas. Fue una tragedia, por supuesto, pero también es el reconocimiento de que las viejas fórmulas del colonialismo de antaño, desde Colón, ya no van a funcionar. Entonces, lo que Francia tiene que hacer es combinar un imperio formal, y bueno, un imperio formal con algunas colonias, puede ser como la conquista de otras, con Argelia en 1830, con un imperio informal de dominación comercial y para permitir, digamos, una reorientación imperial exitosa, combinando registros progresistas de la nueva colonización con repertorios antiguos del imperialismo de viejo cuño, perdón. Y el tipo que va a representar esta nueva política es interesante, es un representante de los intereses del puerto de Burdeos, que era un puerto muy importante durante todo el siglo XVIII por el comercio de esclavos, por supuesto. Entonces, Burdeos, Nantes y sobre todo Le Havre van a movilizarse para hacer como tratar de anudar nuevas relaciones con las nuevas repúblicas hispanoamericanas. Y eso explica que a pesar de la alianza entre los Borbones franceses y Fernando VII en España, se va a mandar a partir de 1825-26 agentes del comercio francés en todos los países de Hispanoamérica. Es el inicio, digamos, de todo el proceso del reconocimiento por parte de la monarquía francesa de las repúblicas hispanoamericanas, mandando, por ejemplo, a Alexandre Martin, que fue el primer representante diplomático aquí en México, pero hubo en otras partes, como en Colombia, donde se produjo, digamos, una tentativa de restablecimiento de una monarquía aliada con la monarquía francesa. El periodo me parece interesante porque va a mezclar entonces revolución y contrarrevolución, y se ve mucho en la política exterior de Francia de este periodo. La vieja, esta monarquía que es muy reaccionaria, pero que es una monarquía liberal también, va a apoyarse en promotores, digamos, de una versión novedosa de la colonización, o sea que hay algunos de ellos muy republicanos en su política de proyección hacia ultramar, pero preservando, por supuesto, el afán, la ambición de mantener una influencia en las Américas. Y eso explica por qué después de 1830, cuando el régimen cambia, Francia va a intervenir en el Río de la Plata y en México para obtener
una, digamos, para fomentar una política que es una política imperialista, por supuesto, pero una política de comercio libre con el Buenos Aires y con México para firmar contratos de comercio. Pero hay otro tema que está en juego que me parece interesante y que muestra el cambio también de los tiempos, si comparamos con lo que pasaba durante la colonia, en donde el imperio español no podía aceptar, digamos, extranjeros en su suelo, que eran muy pocos. Con las independencias se abren las fronteras y llegan, digamos, minorías extranjeros. Hay muchos franceses, por ejemplo, que llegan a México, muchísimos que llegan a Buenos Aires y Montevideo. Y estas pequeñas colonias, así se las llaman en la documentación consular, van a dar pie, digamos, a muchos conflictos, ¿no? Entre, en ese caso, Francia y México, Francia y Rosas en Buenos Aires, y va a ser como el pretexto también para estas intervenciones. Y eso muestra la apertura, ¿no? De lo que se llama, a partir de este momento, las relaciones internacionales, y esta mezcla entre, digamos, una política imperial que trata, digamos, de preservar su influencia en el continente europeo a pesar de la pérdida de sus colonias, y, digamos, los temas económicos que son cada vez más importantes. Y no es una casualidad que muchos de estos, digamos, de estas minorías francesas, por ejemplo, sean muchos de ellos liberales, algunos republicanos, porque son exiliados, ¿no? Muchos y han huido, digamos, del régimen de la Restauración. Entonces podría continuar, pero no quiero aburrirles. Es en ese marco, digamos, de la colonización nueva que se van a formar algunas colonias agrícolas que salen de Francia para ir a Texas, por ejemplo, en 1818, luego Coatzacoalcos, por supuesto, y Jicaltepec. En la región hay como muchas tentativas, podría hablar mucho de eso. Muchos de estos migrantes, por supuesto, son partidarios de la colonización nueva. En el caso de Coatzacoalcos, Guazacoalcos en Francia, que realmente es una experiencia que tuvo enorme impacto en Francia. El Abbé Barader, los jefes, digamos, de la pequeña colonia que se va a instalar son liberales y amigos de los círculos que idearon esta colonización nueva. El Abbé Barader era amigo del Abbé Abad Gregoire, que era uno de los directores de la Sociedad de los Amigos de los Negros, que ideó, digamos, ese sistema de nueva colonización. Y entonces vemos todo un sistema muy complejo que va a articular un nuevo sistema imperial, digamos, con ideales progresistas, pero que se va a volcar, que se va a transformar en algo diferente, que va a dar pie a lo que los británicos llaman a partir de 1830 el imperio liberal, que es una contradicción, ¿no?, entre las palabras, pero que arranca, en el caso francés, mucho antes, porque se piensa y se implementa, se trata de implementar muchísimo antes, y por eso me parece que Hispanoamérica y México en ese caso fue un laboratorio fracasado de esa transformación del imperialismo, por supuesto, que se va a dirigir después hacia África y hacia Asia con conquistas, o sea, no es una transformación muy grande con respecto al primer imperialismo, pero me parece interesante, digamos, pensar el papel de Hispanoamérica dentro de esta transformación del imperialismo europeo de este momento con los nuevos repertorios progresistas del liberalismo, del republicanismo. Entonces ya creo que me voy a parar aquí y gracias por su paciencia. Da pie a varios comentarios de este nuevo imperialismo muy interesante para estas décadas 20, 30. Bueno, pues ahora le damos la palabra a Manuel Chus. ¿Este mismo? Sí, yo creo que para no abrir varios. Muy bien, muchísimas gracias. Buenos días. Quisiera empezar con mi agradecimiento al doctor Ortiz
a todo su comité magnífico organizador por convocarnos una vez más en este maravilloso puerto de Veracruz, al Museo Naval, a la Universidad Veracruzana, y obviamente me siento muy feliz, decía, por estar una vez más en esta ciudad, en este puerto. El bolero decía, o dice fantásticamente, sigue diciendo fantásticamente, que 20 años no son nada. Pues hablábamos con Clément que 25 años sí que a lo mejor sí que son, porque efectivamente el doctor Ortiz en este puerto maravilloso nos convocó a, yo casi diría, el primer congreso de las Fuerzas Armadas en Iberoamérica desde el siglo XIX hasta el siglo XX. Una guerra, sea convencional o civil, interna o externa, es sinónimo de horror, de violencia extrema, de terror, de muerte, de sufrimiento y de pérdidas. Representa una de las tragedias más graves sufridas por la humanidad al trastocar la norma que regula las relaciones sociales, políticas, económicas y culturales de una comunidad. Son las palabras que comenzaba el texto de un libro publicado en 2017 que se titula La guerra y que coordina el doctor Juan Ortiz. Son las palabras de Juan Ortiz en 2017. Horror, violencia extrema, terror, muerte, sufrimiento, pérdidas, tragedias y un largo etcétera. Una reflexión, un contexto obviamente histórico, historiográfico, que es el que quiero trasladarlo no solamente a niveles particulares, centrales del tema de este congreso, me refiero territoriales y nacionales, sino también a niveles generales y tendría que decir obviamente en el contexto de la historia y de la interpretación historiográfica de las independencias americanas. El doctor Juan Ortiz nos convoca, ya no sé cuántas, por qué número de veces nos convoca en el puerto de Veracruz. Recuerdo también el gran congreso, y lo digo con todas esas palabras, de 2008 sobre las guerras de independencia en América, porque se ha convertido en una de sus preocupaciones no solamente académicas, sino también personales. El estudio de la guerra, primero en el siglo XIX, luego en el siglo XX e inevitablemente en el siglo XXI. Y una guerra, como decía él, como escribe, tanto externa como interna. Y un congreso como el presente, creo que muy meditado, en el cual contextualiza esas guerras en un contexto, decía, de imperio. Unas raíces vivenciales, motivacionales, personales, comprensibles. Desde Michoacán y desde la Tierra Caliente siguen siendo maravillosos lugares, pero siguen siendo maravillosos lugares en conflicto, en guerra. Los especialistas y las especialistas calificarán el adjetivo. Pero hace 2 días, viniendo desde la bella Morelia, con mi amigo, a pesar de lo que me dice, a José Antonio Serrano, moderador, por carretera, veíamos unas autopistas prácticamente despobladas en dirección a Ciudad de México, cuando antes, 2 semanas antes, estaban bloqueadísimas por trailers y por traileros, pero en dirección a Michoacán estaba muy transitado, pero no por traileros, camiones, autobuses, personal civil, sino por columnas del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional en dirección a Michoacán. Estamos hablando hace 48 horas. Por lo tanto, una vez más nos convoca, creo, o nos reúne un tema histórico, pero un tema también actual. Y a ello me voy a referir en estos muchos minutos que me quedan, ¿no? En 1990, uno de los grandes especialistas de historia militar, que es Geoffrey Parker,
escribió un libro, a mi forma de ver, muy reivindicativo, especialmente de su maestro, que fue Robertson, en donde en los años 50, 1950-60, planteó toda una tesis sobre lo que él consideraba un aspecto central para explicar los siglos XVI a XVIII, incluso XIX, que era la revolución militar. Esto es una tesis, como es conocida, fue muy criticada y Geoffrey Parker salió en defensa pues, bastantes años después. Parker planteaba que entre 1500 y 1800, como datos objetivos, el 35% de la superficie de Occidente, tendríamos que empezar a debatir qué interpretaba por Occidente, pero está muy claro, pertenecía a, es decir, el 35% de la totalidad del territorio del planeta pertenecía a Occidente. Para 1914 era el 85% y por lo tanto habría que, mantenía Parker, dilucidar cuál fue el motivo, inmediatamente además económico, por el cual Occidente tuvo esa capacidad para ocupar territorialmente, no solamente en un sentido colonial, sino también, sobre todo, imperial. Y en resumidas cuestiones, él establecía 3 puntos. 1, la superioridad de la artillería. 2, la capacidad de organización del abastecimiento. 3, el poder naval, y en ese sentido especificaba, en cuanto a la capacidad de ese poder naval, no solamente comercial, sino militar, en la artillería, y terminaba con una conclusión que me parece muy interesante, porque a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX emergieron 2 grandes imperios, y podemos pensar que uno ya estaba, pero sí que hubo un cambio notable, y es el Imperio Británico a partir de 1763, cuando, después de la Guerra de los 7 Años, empieza a ser un imperio eminentemente territorial, que hasta ese momento, salvo las 13 colonias, no lo era. Y Parker subrayaba la significación del asalto y triunfo, la ocupación, la entrada en La Habana y en Manila en 1762 fue fundamental. Y la segunda cuestión es que es la creación y la creación también, la creación de la práctica de organización de un ejército nacional, en el caso napoleónico, y cómo Napoleón en 15 años, 16, si nos vamos a 1799, creó un imperio, pero no colonial, sino en función del territorio europeo, y eso fue una notable novedad. La segunda cuestión que voy a abordar más rápidamente, aún creo, es la cuestión de la guerra y las guerras, cómo mediatizaron, a mi forma de ver, no solamente a la mía, sino evidentemente de algunos colegas más, las interpretaciones de las independencias americanas desde 1830. Es fácil y se ha estudiado magníficamente bien cómo la historia o las historias nacionales comunicaron y explicaron románticamente desde 1830, obviamente era el contexto, que esas independencias se habían logrado en función del triunfo de la nación, de una nación en esos momentos eminentemente blanca, contra, entre comillas, la tiranía del antiguo régimen, y en este caso enfocado y omitido muchas veces con un sistema colonial, pero en un enfrentamiento entre nacionalidades. La nación americana en primer lugar, las naciones desgranadas americanas después, se enfrentaron a la española, y de ahí salió toda una explicación de que en realidad que las independencias fueron un conflicto nacional, cuando, bueno, después se empezó a cuestionar la existencia o no existencia de esas naciones antes de los estados, y en resumidas cuentas un conflicto entre naciones o un conflicto internacional. En segundo lugar, esa historia nacional prácticamente se mantuvo incólume hasta los años 60 al menos, de 1900, también se ha escrito creo que magníficamente sobre ello, y esa historia nacional derivó además hacia una historia tradicional, no por sus planteamientos, que evidentemente prácticamente no evolucionaron, sino por la crítica sistemática que empezó a ser muy contundente en los años 60
por cuestiones que ahora me voy a referir, no solamente científicas, sino también del contexto histórico. Esa historia tradicional empezó a criticarse con una historia analítica, metodológicamente y también, evidentemente, ideológica conservadora. Las cuestiones ya no se sustentaban en las nuevas generaciones de estudiantes universitarios, especialmente, ni en el contexto de los años 60. En ese contexto de los años 60, de 1900 me refiero, la irrupción, y yo tendría que decir especialísimamente de las ciencias sociales, especialísimamente en América Latina de las ciencias sociales, el impacto también notable del segundo Annales y, por supuesto, la extensión, me voy a referir también en plural, de los diferentes materialismos históricos, trasladó y ganó, creo, la partida a una interpretación no solamente mucho más rica, sino una interpretación mucho más, en este caso, atractiva de esas nuevas generaciones de historiadores e historiadoras profesionales, que era un análisis económico y social. Y ese análisis económico-social se trasladó o estaba en contacto con un contexto muy determinado como fue los años 60 en adelante, y era un contexto de crítica al imperio, de crítica a los imperios y evidentemente a la descolonización. Habría que citar evidentemente toda la teoría de la dependencia, la teología de la liberación especialmente, o también el planteamiento político de los frentes nacionales de liberación. En ese contexto, y muy rápidamente también, surgió después de la Segunda Guerra Mundial otra consideración. Los imperios que habían sido vencidos y fueron desarmados también fueron ocupados, sus territorios, a excepción de Italia. Japón se derrumbó, Alemania, Tercer Reich también, la Italia imperial de Mussolini también, pero esa Segunda Guerra Mundial también tuvo precios en los otros dos grandes imperios surgidos en el siglo XVIII, Gran Bretaña especialmente, y consolidados en el siglo XIX, tanto Gran Bretaña como Francia, con sus territorios africanos y asiáticos, como hemos conocido. Y en esa cuestión hay, creo que, no necesariamente una relación mecánica, en este caso de explicación, sino un contexto determinado en tres grandes libros que se escribieron, que se publicaron, de tres grandes historiadores, justamente en las décadas de los 70, los 80 y los 90. El primero fue el de John Lynch, escrito en inglés en 73, publicado en español en 76, en una emblemática en aquel momento y ahora editorial como era Ariel. Y Lynch lo que planteaba en otras cuestiones es que en realidad una de las explicaciones centrales de las independencias americanas se había producido en función de una intencionada y necesaria reforma del sistema del Estado absolutista en función de la amenaza del imperio especialmente inglés. Pero acuñó además un término que se va a prodigar y que tuvo mucho éxito, no solamente en esa explicación de las independencias, sino en el contexto historiográfico, y acuñó neoimperialismo. Había un nuevo neoimperialismo que había que explicar cómo el sistema de intendencias, la reforma militar y un largo etcétera se habían producido y obtenido, especialmente empezando por el gran virreinato, joya de la corona, que era Nueva España. La segunda consideración es el libro de Tullio Halperin Donghi, publicado en el 85 en Alianza América, en donde Tullio Halperin, después de mucha reflexión y que haber escrito evidentemente Guerra y Reforma para el caso de Río de la Plata, planteaba que esas independencias en realidad, más o menos estoy simplificando, esas independencias en realidad lo que se habían producido, y decía con su habitual ironía Tullio, es que a pesar de que no querían los países americanos independizarse, la disolución de los imperios español y luso, enfrentándose al imperio británico y a un neoimperio muy dinámico y potencialmente armado, y de una potencialidad armada tremenda como el napoleónico, acababan derrumbándose. Y la tercera es el libro de 1992 de François-Xavier Guerra, en donde Guerra en su introducción hace también todo un balance y una contextualización
un cierto paralelismo entre el desmoronamiento y la crisis, que esa era la palabra, ¿no? El concepto, la categoría que se estaba dilucidando en esos años 80, 90, hasta hoy, del Imperio Español, y justamente el desmoronamiento que estaba aconteciendo desde el 89 del Imperio de la URSS o del contexto de la URSS. Por lo tanto, reforma del imperio, disolución de imperios, desmoronamiento o crisis del imperio. Obviamente, esos planteamientos fueron muy diversos, desde un materialismo que no histórico de Lynch a un planteamiento, bebía de muchas fuentes intelectuales e interpretativas, pero especialmente de análisis, de ahí se formó de Tullio Halperin-Donghi, a una historia cultural que empezaba con una buena potencialidad o que llegaba con una potencialidad impresionante en esos finales de los 80, principios de los 90. En realidad, creo que esas explicaciones, hasta al menos los 90, residían en una dinámica muy plural e interpretativa, el imperio y el colonialismo. Y esa dicotomía se resolvía en esos enfrentamientos siempre mediante una explicación de la guerra. ¿Qué sucedió, creo, en la segunda cuestión, en los bicentenarios, en la primera tanda de bicentenarios de los años 10? Me refiero historiográficamente y, como estaba diciendo, aquí vivimos un congreso extraordinario, fantástico, en 2008. Creo que en esa retrospectiva hay que mencionar a otro congreso en Morelia en 1999 que inició una saga de congresos bienales, trienales, primero trienales, luego bienales, con un subrayado que organizó José Antonio Serrano y Marta Terán y también Juan Ortiz, con un subrayado que hay que rescatarlo en ese contexto historiográfico, porque el subrayado era justamente las guerras de independencia en la América española. Y ahora que esto puede parecer, 25 años después, una cuestión general o central de explicar las guerras de independencia o la independencia en función de las guerras, en aquel entonces, y no me refiero a la historia tradicional, a las crónicas y al relato, no era tanto, era subrayar la explicación de las interpretaciones continentales de las independencias, obviamente una pieza central en la interpretación novohispana y mexicana, desde el contexto de una guerra y de una guerra diferente. En ese sentido, recuerdo cómo se subrayó, primero en lugar, una fecha que quedaba omitida hasta prácticamente ese momento, y a partir de aquí yo creo que se incorporó la explicación, como era 1808. A partir de ese momento, en esta cuestión, siempre arrancaba desde 1810 esa explicación, y 1808, por muchas razones que no me puedo parar a explicar, empezó a resituarse. Yo creo que ahí el profesor Guerra tuvo mucha culpa en subrayar esa importancia. La segunda cuestión es que también se puso de relieve la importancia de los factores internos de la guerra para explicar esas independencias. No es que los factores externos, especialmente exógenos de Lynch y de Tullio, entre otros, bueno, por no mencionar las revoluciones atlánticas de Palmer y de Godechot, etcétera, se dejaran de lado, sino que creo que hubo una introspección historiográfica en otras generaciones de historiadores y historiadoras netamente latinoamericanos y también latinoamericanistas que empezaron a dilucidar, a desgranar los factores internos de descomposición de un antiguo régimen que se había visto 300 años prácticamente inmóvil y que empezaron a ponderar cómo se había y por qué y en qué regiones y en qué territorios a su descomposición finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. También se subrayó la capacidad de movilización social que había quedado de lado, y ahí no solamente es una cuestión social y económica, sino que entró a formar parte, como bien sabemos, la cuestión étnica y la cuestión racial, y también la cuestión mestiza, que no había evolucionado. Se subrayó, obviamente, que esas guerras eran unas guerras diferentes, eran unas guerras revolucionarias, y que había que explicar no solamente las causas, sino la composición social y los parámetros de esa revolución, no siempre en un sentido teleológico, como había explicado la historia tradicional, de inevitabilidad, sino de avances y de retrocesos. Por lo tanto, la explicación se convirtió en un proceso
en donde un proceso histórico también estaba mediatizado por la guerra. Discursos, propuestas y además no necesariamente liberales, en donde la guerra había dado voz a líderes populares que podían asumir determinados principios liberales, pero no, en este caso no todos. Y también un título que finalmente no llegó a publicar nuestro estimado, como título, como libro, nuestro estimado Juan Marchena, y que desde aquí también le hacemos un homenaje, por los iluminados de la guerra. Toda esa generación que, como decía Juan Marchena, se subió al caballo en 1808 y no se quiso bajar hasta mucho después, no solamente en el 30, sino en el 40, en el 50 y un largo etcétera. Esos civiles que se convirtieron no solamente en militares, sino en dirigentes de unas fuerzas armadas que protagonizaron esa guerra revolucionaria, pero que también protagonizaron esa guerra contrarrevolucionaria. Y aquí sería otro de los elementos también a descargar. Cómo la guerra movilizó, no solamente en un sentido revolucionario, es decir, de cambio, sino también de contención de ese cambio y de contrarrevolución, paralelamente a los cambios de coyuntura, no solamente de los años 10 y de los años 20. También se sumó o se recuperó otra condición y otra línea interpretativa analítica, y fue la de las emociones, enunciada por la historiografía francesa en los años 60-70, en donde empezó a incorporarse qué impacto tenía esa guerra, y no solamente la revolución, en cuanto a los miedos. Miedos a la revolución, miedos a la guerra, pero empezó también a recuperarse otro aspecto analítico que llega hasta hoy, obviamente, en el magnífico libro de Pablo Picato, que es no solamente la guerra, sino la violencia. Y una violencia en el contexto de la guerra o una violencia en un contexto pacífico, pero evidentemente económico, social, o político o ideológico. La conclusión de toda esta cuestión es que se llegó a una serie de cuestiones interpretativas en donde había un empoderamiento de una subalternidad, pero también un empoderamiento, y aquí apareció otra línea interpretativa hasta hoy muy importante, en cuestiones de género. El papel importante, central, no solamente de las lideresas y de las, en este caso, más conocidas líderes latinoamericanas en esas independencias, sino el papel de la mujer en esas guerras. Y eso es una línea interpretativa, parece que fundamental y magnífica. Pero también se puso de relieve en esas guerras revolucionarias los límites del liberalismo. De un liberalismo, entró otra línea interpretativa, como es sabido, doceañista, o de otros liberalismos que estaban dispuestos a conceder ciertos derechos, pero en que incluso dentro de la conflictividad supina sine qua non de ganar o no ganar esa guerra, se restringieron otros, como bien sabemos, y se desarmaron muchas veces a esos contingentes que empezaron a reclamar no solo cuestiones nacionales, sino también cuestiones sociales. Y voy terminando. Okay. ¿Qué sucedió en este inmediato segundo bicentenario, a partir de, efectivamente, y suscribo el momento 1820-25 de esta mesa? Bueno, a mi forma de ver, y voy a ser mucho más sintético ahora, sucedió una cuestión sorprendente, y es que cuando parecía que no se iba a conmemorar, no celebrar, que no se celebró, el trienio liberal en España, irrumpió la pandemia, una pandemia larga en el 2020, 2021, en 2022 y 2023 llegó una eclosión historiográfica tremenda sobre el trienio, el contexto del trienio, no solamente en España, sino también en América y, por supuesto, en México. Y ahí creo que se fraguó una historiografía magníficamente que se había madurado en los últimos bicentenarios, interpretativa de una relación dialéctica. Y en ese sentido, creo que hay que volver a
a reseñar y hay que volver a reflexionar sobre un triángulo que se había gestado, no solamente histórico, sino también historiográficamente, en la historia de los años 10 del siglo XIX y en la historia de las conmemoraciones, historiografía de los bicentenarios de los años 10. Y el triángulo es justamente, y va a parecer que hago un hiper homenaje a Juan y a José Antonio, pero es justamente el triángulo del poder local, del poder provincial y de las Fuerzas Armadas. Y Juan y José Antonio convocaron, creo que en 2005, 2006, un congreso que yo insistí en que fuera el título del libro, luego no, hubo una cierta censura, y ese congreso se llamaba Viva la Pepa y los ayuntamientos. Los ayuntamientos constitucionales en México, especialmente en México y en otras partes de América Latina. Pero subrayaron la importancia del poder local, pero del poder local constitucional y cómo había irrumpido ese poder local, no solamente en los años 10 y en los años 20, me sigo refiriendo al siglo XIX, sino también cómo se había integrado el territorio en función de una construcción del Estado desde los ayuntamientos. La segunda cuestión fue en las diputaciones provinciales y la tercera fue las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas, no solamente como el estudio del Ejército, que empezaron a priorizarse notables estudios del Ejército que para el caso mexicano ya existían, no tanto para el caso español, por razones, en este caso obvias, de contextualizar una dictadura hasta los años, bueno, hasta el año 78 por lo menos, sino también en el caso de las milicias, y milicias apellidadas como Milicia Nacional y Milicia Cívica. Y aquí me voy a quedar por si no me van a reñir, pero simplemente una cuestión. Al parecer pensamos que estas cuestiones de importancia del poder local y poder provincial para fundamental y estructural y pensar el Estado. Creo que el Estado, tanto desde el punto de vista mexicano, español o latinoamericano, se ha pensado en el siglo XIX, me refiero a la primera mitad del siglo XIX, desde el punto de vista centralista, en el sentido de que cuáles son, y desde el punto de vista eminentemente politólogo. Pero si pensamos en la raíz, no solamente del sustrato constitucional liberal, en donde ese Estado se está formando desde el poder local, con los ayuntamientos, y desde el poder provincial, luego de los estados, con las diputaciones y luego los estados para el caso mexicano y español, vemos un Estado diferente que surge desde dentro hacia afuera y no desde la Constitución, evidentemente pensamiento alemán, desde ese Estado. Y en ese sentido termino con esa reflexión de esas Fuerzas Armadas, no del Ejército, con el maravilloso libro que ha publicado hace poco el profesor Strobel, sino esas Fuerzas Armadas en donde el planteamiento no necesariamente de esa primera mitad del siglo XIX sea un ejército poderoso, sino se descentralice también el poder armado al poder local y al poder estatal. Y ahí entramos en otra cuestión, que es el federalismo, en este caso, armado mexicano. Irremediablemente, finalmente, el final de esta intervención mía tenía otro final, pero los sucesos acontecidos la semana pasada y la anterior, no solamente en Michoacán, hay que ver las imágenes en Uruapan, hay que ver las imágenes en Apachingán y en otros pueblos, pero también hay que ver las imágenes de esos pueblos llegando a la ciudad cabecera, que es Morelia, y esas imágenes asaltando el Palacio de Justicia, el Palacio Presidencial y un largo etcétera, pues inevitablemente recuerdan, salvando las distancias, a ese siglo XIX, a ese siglo también XX, pero no solamente mexicano, sino latinoamericano y, por supuesto, español. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora sí digo, cuando se pensaba y lo platicábamos informalmente con Juan sobre cómo iniciar esta primera mesa, pues era el sentido más que entrar directamente a 25, sino plantear un contexto mucho más amplio de México, ahora sí, en un contexto internacional que era necesario reflexionar y que entrada es eso. Por un lado, como bien planteaba Clemón, es este nuevo imperialismo que ya se llamaba
más que nada una cuestión territorial, una cuestión de crítica al mercantilismo y una cuestión comercial. Y por el otro, cuando se planteó la invitación y se le invitó a Manuel, pues es ver cómo se ha dado en términos de este periodo 1800, 1830, pues las distintas posturas que hay y la extrañeza, como si, ya lo dijo Tulio Alperín, Lynch, etcétera, la idea de los imperios y el impacto directo en las guerras de independencia y en la formación de los estados era fundamental. Y la agenda ha cambiado especialmente hacia las guerras civiles, las guerras internas, y hemos perdido en mucho sentido, en gran parte, no los que hacen historia diplomática, sino en estas fuerzas internacionales, el imperialismo como parte central de la historia, en este caso, de México. Bueno, pues damos paso ahora al, bueno, no sé si tienen algún comentario ustedes, quieren hacer entre ustedes mismos, o pasamos ya directamente a los comentarios, preguntas, críticas, observaciones del público. Está abierto. Directamente aquí, por favor. Si les parece, hacemos una reunión de 2, 3 comentarios, 2, 3 preguntas y empezamos. Yo tengo ánimo de... Sí, 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 sí. Vamos a ver cuántas hay. Sí, adelante, por favor, si te puedes presentar. Sí, muchas gracias. Mi nombre es Raúl García, soy egresado de la Facultad de Historia de la UB. Tengo 2 preguntas muy concretas para el doctor Thibault. La primera es cuando mencionó este experimento de nueva colonización en Texas, lo mencionó brevemente, me surgió la duda, si acaso Luisiana, ¿cuál fue la dinámica? Si acaso no fue también un laboratorio de nueva colonización, puesto que antes, al momento de la compra, había recibido a muchos fugitivos de Haití, muchos colonos fugitivos de Haití. Y la segunda pregunta que va por lo mismo es, en esta zona sur del Mississippi, que tenía una población pequeña pero importante de origen novohispano, si esa dinámica que se formó en la región de alguna manera influyó los futuros experimentos coloniales de Francia en lo que ya sería el México independiente. Gracias. Si hay otro comentario, si hay otro, si no empezamos con esta, Clemón. No escuché bien la primera pregunta, lo siento, pero para la segunda, una cosa que se me olvidó decir durante mi ponencia es que se articula este, digamos, proyecto, este paradigma de la nueva colonización que se va a transformar en una colonización a secas en otras partes de Hispanoamérica. Se conecta íntimamente, digamos, con un proyecto de colonización interna. Por supuesto, por ejemplo, la colonia de Coatzacoalcos no pudo haber sido ese fracaso sin, pero digamos, no pudo haber existido sin la intervención de Tadeo Ortiz. Tadeo Ortiz, que era como uno de los expositores neofisiócrata más importantes de ese proyecto de colonización interna, y pasa lo mismo en el Río de la Plata con Rivadavia. Bolívar otorga 2 millones de hectáreas a sociedades de colonización británica, francesas y neogranadinas también. Así que se ve como, cómo se mezcla de alguna manera estos proyectos que son progresistas, etcétera, generosos, con las nuevas políticas imperiales. Y en torno, digamos, a esa zona del Mississippi es interesante porque usted sabe que hubo el primer intento de colonización que tuvo como algunos tintes utópicos, porque Fourier habló de eso después, Cabet, los comunistas, fue el campo de asilo, ¿no?, de los exiliados napoleónicos, que establecieron un campo en Texas, en el norte, que era Nueva España todavía,
y hubo una reacción, por supuesto, pero no pudo durar esta experimentación. Pero sí, fue todas estas zonas sin soberanía muy clara fueron como territorios para este tipo de experimentación. Y ya. Y la primera no lo escuché bien. Ya. Si hay otra pregunta, adelante, por favor. Buenos días. Buenos días, buenos días. Maximiliano Vázquez, egresado de la Universidad Veracruzana, Facultad de Historia. Tengo dos preguntas, no sé quién tuviera la amabilidad de contestar. La primera, ¿quién va a pagar a las milicias y al ejército regular después de la independencia? ¿Y qué problemas sociales viene ante la falta de erario para pagar a estas fuerzas ya constituidas? Esa sería la primera. Y la segunda pregunta, ¿existe una diferencia entre la concepción y función del ejército regular o las milicias locales entre el modelo del reino español y el de la colonia o la neocolonia francesa? Esas serían mis dos preguntas. Gracias. Sobre el ejército. Digamos, eso va de la mano con todo ese debate sobre la relación entre el Estado y la creación o sea, la guerra y la creación del Estado. Esto es un viejo debate también, o sea, a través de la financiación del ejército regular. Lo que pasa en la Nueva Granada es que, digamos, hay un momento de alguna manera de fortalecimiento de un Estado que ya no es un Estado, un gobierno jurisdiccional antiguo, porque tiene que realmente, es un gobierno exactivo, ¿no? Casi que administrativo, durante el periodo de 1820 y 1825, pero luego, cuando se consigue la victoria en Ayacucho, etcétera, se evapora de alguna manera el ejército regular. Y entonces eso debilita mucho el Estado, la Colombia de Bolívar. Eso explica en parte por qué también se va a dividir en tres estados, ¿no? Así que me parece que esa temática del ejército regular, que va a crecer enormemente durante las guerras de independencia, pero luego que se va a desmovilizar, es muy importante e interesante para entender la inestabilidad política de las décadas siguientes y el debilitamiento, digamos, del Estado y el triunfo de alguna manera de los pueblos y de las milicias de los pueblos y el triunfo de una forma de federalización de los estados después. Pues yo le entro también. Uno de los temas, ayer se trataba de las guerras, conflictos, hambrunas, etcétera. Pero también hay teorías que han tratado de plantear, ya lo recordaba Javier, a Charles Tilly, por ejemplo, pero hay varias distintas maneras en que se ha tratado de relacionar su famosa frase, los estados hacen las guerras hacen los estados. Y en el caso directamente de América Latina, y está relacionado con el financiamiento, y el financiamiento sabemos que no nada más es una cuestión hacendaria, sino también, y ahí viene el modelo famoso de Estado fiscal, militar, también es una manera de crédito, legitimidad de Estado, etc. En el caso mexicano, y eso lo trataba de rescatar, sí hay una primera alianza muy fuerte por parte de distintos comandantes, ahí sí encabezados por Iturbide, pero que rápidamente van a tener una fragmentación muy fuerte. O sea, cuando yo trataba de insistir que es un gobierno muy débil, frente a regiones muy agresivas, que no quieren perder lo que habían ganado dentro de la guerra, que es un poder militar, ellos habían organizado milicias irregulares, que se van a convertir en milicias cívicas, nacionales, y el ejército propiamente, pues ahí está ese tema de las guerras imperiales. Estados muy débiles, con fuerzas militares que están fragmentadas, al contrario de lo que se repite continuamente que es la época de Santa Anna, pues no es la época de Santa Anna. Por aquí está Will, pero no nada más es la época de Santa Anna, sino que es un militar
que, y lo dice muy bien Will en un artículo, el único plan que encabeza Santana fuera de Veracruz es el de 1823. Después, como todos los militares, están en sus regiones y desde ahí tratan de tejer alianzas para tener el gobierno nacional. Son muy debilitados. Se crea un ejército ante la guerra con poco financiamiento después de 1824, estamos en medio de una crisis, la población y sobre todo las élites económicas no quieren pagar impuestos, pero si uno lo ve desde el punto de vista hacendario, las memorias de Hacienda, pues cerca del 35% de todo, entre 1824 de los ingresos del Ministerio de Hacienda se va al ejército. El tema es, ahora sí hay que follow the money, hay que seguir el dinero hacia dónde va. Y en ese sentido, pues se sabe que entre corrupción, etcétera, no pagos, pues realmente son muy leves. Entonces, sí hay un ejército que se forma, una fuerza militar, ese es el debate, si es un ejército, una fuerza militar en la guerra, pero no necesariamente una cohesión muy fuerte. ¿Eso qué tiene que ver con todo esto? Pues tiene que ver con todo. O sea, realmente estamos en un gobierno nacional muy débil, por lo menos, no nada más hasta 47 antes, y con un ejército muy fragmentado, dividido, y no necesariamente con recursos que lo fortalecen. Es más, se pelean los recursos con el gobierno nacional y con las tesorerías particulares. Pero bueno, sí hay un debate. Charles Tillich es un referente, pero ha sido Centeno, hay un libro que le recomiendo mucho, Centeno, sobre América Latina, donde él dice el modelo sirve, pero obviamente es por contrastes. ¿Por qué no sucedió eso de los estados forman la guerra forma los estados? Y la otra es una cuestión nacional. Y hay que pensar siempre en las fuerzas militares estatales, las famosas milicias cívicas. Aquí están varios que han trabajado también eso. Entonces, es un estado muy debilitado, muy poco cohesionado, con muchas divisiones internas, y en ese sentido la guerra viene a fragmentar aún más ese tipo de problemas. Yucatán no quiso, casi no le pudieron mandar el ejército porque para llegar a Yucatán en ese momento pues estaba muy complicado, pero sí trataba de continuar el comercio. Aquí está Rafael Rojas, trataba de comenzar el comercio y hasta casi 23, 24, Rafa, el gobierno nacional obliga a Yucatán que ya no tenga comercio con La Habana. Entonces habla de todo esto en un gobierno. Por eso me gustó también la ponencia la conferencia de Javier. Él insistía más en las guerras civiles y ahora lo que toca al Congreso es relacionar esas guerras civiles con lo que pasa a nivel internacional con las guerras imperiales. Bueno, no sé si ¿tú quieres decir algo, Manuel? No sé si hay otra pregunta, ¿ya están? Sí, adelante. Buen día para todos. Solamente una pregunta. Si nos puede dar su nombre, por favor. Dolores, gracias. ¿Usted? Yo creo que estoy en el programa, pero soy Antonio Serrano. Gracias. Solamente es una pregunta muy elemental. Me gusta lo que han expuesto, sin embargo, denoto que difícilmente, no sé en qué ponencia se pueda abordar cómo se dio desde 1808 hasta 19 y 20, ya vemos desde todo 19 y todo 20, la formación de las milicias, ¿no? Por la formación de las Fuerzas Armadas, porque realmente lo único que yo he encontrado, bueno, sí he encontrado algunas cosas, incluyendo estado en Popotla, en la UDEFA, pero lo que sí me llamó mucho la atención que en 19 encontré que en Veracruz se creó una escuela normal para la formación de la gente de la milicia. ¿No escucha? No, sí. Ok, entonces yo creo que sí es relevante ver cómo se da la formación de las Fuerzas Armadas, a partir de qué instancias y el porqué de la normal, que no era táctica de guerra, como decían los ponentes, ¿no? Sino era para otro asunto. Gracias. Gracias, Dolores. Le damos la palabra, si quieren reunimos
Reunimos a Erika. ¿Tú querías preguntar, comentar algo? Erika Pani. Ay, gracias. Y bueno, muchísimas gracias por esta mesa tan interesante. Yo tengo una pregunta para Clément. Tenemos por un lado esta transformación de la idea de imperio liberal, con muchas comillas, vinculado por el dulce comercio, y una Francia, y estos proyectos de colonización casi utópicos, ¿no? Y por otro lado, una Francia que interviene militarmente para obligar al comercio libre. Entonces, eso nos habla de una desconexión entre estos actores privados con un cariz político muy particular y el gobierno, en este caso monárquico de Luis Felipe, o había que civilizar a estos que no entendían que el libre comercio y pusiera a palos, pues era palos. Diría también a eso, la relación me llamó mucho la atención, la nueva colonización, el nuevo imperialismo, no sé si estés de acuerdo, en esta idea ilustrada de que, bueno, el comercio es una manera también de civilizar a la población y va junto con la colonización. Hay que traer, y eso son parte de las élites, hay que traer nueva, de Europa sobre todo, que puedan cambiar las costumbres, etcétera, etcétera. También está relacionado con… Digamos que es una parte que no pude desarrollar, pero digamos que esa conexión es como si de alguna manera el gobierno muy conservador, reaccionario de Luis XVIII, Carlos X, y luego, digamos, el gobierno liberal de Luis Felipe, había como desarrollado una política más conservadora al interior y más, digamos, progresista en el exterior. Pero digamos que hay como otra respuesta posible, es que esa política imperial francesa no es realmente una política coherente de alguna manera, va a seguir los impulsos, digamos, de una sociedad civil migrante francesa en parte, pero hay como otros, digamos, migrantes, que va hacia México, que va hacia el Río de la Plata, y que ahí, bueno, muchos de ellos son opositores a estos gobiernos de reaccionarios, muchos de ellos como son algunos de ellos exiliados, inmigrantes económicos también, por supuesto, y van, por supuesto, a dar como el pretexto para la intervención, pero creo que, y no lo digo, no es algo nuevo, que uno de los elementos nuevos del repertorio, digamos, de estos imperios liberales es la política de la cañonera, ¿no? No se trata de hacer la guerra a México y tampoco a Buenos Aires, sino de mandar una escuadra para presionar y para conseguir, digamos, una indemnización de uno de los antiguos actor o miembro de la colonia de Coatzacoalcos, y que, bueno, que se había quedado en México, que había tenido problema, como tú sabes, etc. Entonces es como si esa política imperial siguiera los pasos de estos, digamos, migrantes, y muchos de ellos compartían, digamos, ese ideal, digamos, de la nueva colonización. Es una respuesta posible, pero hay que también, es otra cosa y no quiero aburrirles, pero hay tentativas también de colonización nueva en África, Madagascar, África, Guayana también, por parte de la Francia de la Restauración, o sea, cultivar terrenos, territorios que no hacen parte de la soberanía francesa, pero que pertenecen a reyes africanos, en el caso de Senegal, el Walo, el reino de Walo, y en el caso de Madagascar, como un acuerdo con el rey Radama I, el rey de Madagascar. Entonces es como si estos gobiernos reaccionarios habían dado lugar, o sea, abierto un espacio de cierta libertad para estos intentos de colonización, porque la situación es dramática en muchos puertos del Atlántico. La pérdida de las colonias americanas es un drama para los puertos del Atlántico francés, por ejemplo. Hay que reinventar todo. Entonces, bueno, se apoyan en todo
todas las iniciativas privadas, etcétera, posibles para tratar de recomponer una forma de influencia posible. Y por eso esa mezcla entre revolución y contrarrevolución que es tan curiosa y que va a caracterizar, a mi modo de ver, este periodo. ¿Cuánto tenemos tiempo? Juan, ya no da. No. Bueno, una última y nos vamos. Antes que nada, buenos días. Soy Brian Alexander, estudiante de Pedagogía, y les quería preguntar sobre qué impacto considera que tuvieron las políticas imperiales europeas sobre la identidad nacional de México. ¿Me puedes repetir? Es que no te oímos porque está el Sí, sonido. sobre cuál fue el impacto que considera que tuvieron las políticas imperiales europeas sobre la identidad nacional mexicana. Pues no lo sé. No sé, tendría que refrescar. ¿Quieres decir algo? Las identidades y la guerra. Las identidades nacionales y las guerras. ¿Quieres decir algo? Muy rápido, lo vamos a ver en la siguiente mesa, como expulsión de españoles, intentos de invasión, etcétera. Si uno lo ve en el periodo muy corto de 25, 30, 32 en la prensa, hay una idea de que tenemos que ser mexicanos unidos frente a la España imperial que nos quiere reconquistar. Eso es parte de la identidad. Efectivamente, es una muy buena pregunta si uno lo ve desde otros países y México, como la amenaza externa tiene una influencia muy fuerte o no en la identidad, que a final de cuentas es parte de cualquier legitimidad de cualquier gobierno. Bueno, piénselo hoy nada más, no se ha utilizado, pero Trump lo usa todo el tiempo. En México no, que es afuera está la amenaza, nosotros tenemos que ser americanos a fuerza. Eso es parte también del siglo XIX. Esperemos que es eso. Bueno, pues muchas gracias a todos, les agradezco a Clemón, a Manuel y a todos ustedes. Damos cuántos minutos, Juan, unos 5 minutos o ya casi que se vengan todos. 3 minutos.